En el amplio mosaico de relatos bíblicos, la historia de Betsabé destaca no solo por su belleza y tragedia, sino por las profundas lecciones de fe, arrepentimiento y redención que contiene. Hoy, en Ecos de la Creación, desentrañaremos esta historia, una de las más complejas y conmovedoras del Antiguo Testamento. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, mientras exploramos el corazón de Betsabé, sus decisiones y el impacto eterno que tuvieron en la historia de Israel. Nuestra historia comienza en una Jerusalén pacífica, en una época en que los reyes acostumbraban salir a la batalla. El rey David, habiéndose quedado en la ciudad, subió una tarde a su terrado, desde donde se dominaba una vista amplia y despejada. Fue allí donde su mirada se encontró con Betsabé, una mujer de gran hermosura que se estaba bañando en el patio de su casa. La Biblia nos dice en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 4. Y aconteció un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Pero ¿cómo se enfrentó Betsabé a las consecuencias de las decisiones tomadas por el rey? ¿Qué podemos aprender sobre el perdón y la redención a través de su experiencia? Y, sobre todo, ¿cómo encontrar paz y propósito en medio del dolor y la pérdida? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo esta historia antigua puede ofrecerte consuelo y sabiduría en tu vida actual. Este evento marcó el inicio de una serie de decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Pero antes de adentrarnos en las repercusiones, comprendamos el contexto en el que Betsabé vivía. En aquellos tiempos, Jerusalén era una ciudad de vibrante actividad, con un estilo de vida arraigado en tradiciones y costumbres estrictas. La posición social de Betsabé, siendo esposa de Urías, un soldado eteo de alto rango y de gran fidelidad, era significativa. David, cautivado por la belleza de Betsabé, permitió que su deseo dominara su juicio. El rey, conocido por su devoción a Dios y su justa gobernanza, en este momento crucial, cedió a la tentación. Esta acción, aunque privada, tendría consecuencias públicas y personales devastadoras. Betsabé, tras su encuentro con el rey, descubrió que estaba encinta. Este hecho desencadenó una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su integridad, sino la moralidad de David como líder. David, en un intento por ocultar su pecado, mandó llamar a Urías de la batalla, con la esperanza de que éste, al reunirse con su esposa, asumiera la paternidad del hijo que Betsabé esperaba. Pero Urías, en su lealtad a sus compañeros de armas, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras el ejército de Israel estaba en campaña. La Biblia nos narra en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 9 al 11. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Al ver frustrado su plan, David ideó un plan aún más oscuro. Envió a Urías de regreso a la batalla con una carta en su propia mano, ordenando a Joab, el comandante del ejército, que lo colocara en el frente de batalla más peligroso, y luego se retirara para que Urías fuera herido y muriera.
Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 y 15, relata: Y por la mañana escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. El plan de David se cumplió, y Urías cayó en la batalla, víctima de la ambición y el deseo de encubrir un pecado. Tras un período de luto, David tomó a Betsabé como esposa, pero la paz que buscaba no llegó. La Biblia describe cómo el profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar al rey con una poderosa parábola. Natán relató la historia de un hombre rico con muchos rebaños que, en lugar de sacrificar uno de sus propios animales, tomó la única oveja de un hombre pobre para preparar un banquete para un viajero. ¿Alguna vez has enfrentado las consecuencias de decisiones difíciles en tu vida? Quizás, como Betsabé, has sentido el peso de los errores propios o ajenos. Pero recuerda, en cada historia de dolor hay una oportunidad de redención. En segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 al 7 leemos: Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. David, abrumado por la culpa y el arrepentimiento, confesó su pecado ante Dios y Natán. Aunque fue perdonado, Dios declaró que la espada nunca se apartaría de su casa y que el hijo nacido de la unión con Betsabé moriría. La muerte del niño fue un golpe devastador para David y Betsabé, una consecuencia directa de sus acciones, pero también una oportunidad para que David buscara la redención a través de un sincero arrepentimiento. La vida de Betsabé tomó un nuevo rumbo tras la pérdida de su hijo. En medio de su dolor, se convirtió en la madre de Salomón, un hombre que sería conocido por su sabiduría y por construir el templo en Jerusalén. Betsabé, ahora la madre de un futuro rey, desempeñó un papel crucial en la corte y en la sucesión al trono. La Biblia nos ofrece un vistazo a su influencia en Primer Libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 28 al 31, cuando David, ya anciano, reafirma la promesa de que Salomón sería su sucesor. Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey y adoró al rey, y dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. ¿Cómo manejarías tú una situación en la que el perdón y la justicia parecen tan distantes? ¿Qué nos enseña la vida de Betsabé sobre encontrar propósito y paz en medio de las pruebas más difíciles? Betsabé no solo fue una figura pasiva en la corte, sino que también influyó en la sucesión y en la consolidación del reino de su hijo. La relación de Betsabé con Salomón es de profunda importancia. Su sabiduría y guía materna fueron esenciales para el joven rey, quien se enfrentó a numerosos desafíos durante su reinado. El nombre de Salomón, que significa paz, simboliza la restauración y el nuevo comienzo para Betsabé. Bajo su reinado, Israel experimentó un período de gran prosperidad y sabiduría.
El templo de Jerusalén, construido por Salomón, se convirtió en un símbolo duradero de la fe y la devoción del pueblo de Israel a Dios. La dedicación del templo fue uno de los eventos más importantes en la historia de Israel, marcando el culmen del reinado de Salomón y la realización de las promesas hechas a David. En primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9, vemos un momento de humildad y sabiduría cuando Salomón pide a Dios entendimiento para gobernar a su pueblo. Y ahora, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Yo sé que tú has vivido los altibajos de la vida. Quizás has experimentado momentos de gran alegría seguidos por pruebas difíciles. La historia de Betsabé resuena porque refleja la complejidad de nuestras propias vidas. Momentos de error, de dolor, pero también de restauración y propósito. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas? ¿Cómo encontrar la fuerza para seguir adelante cuando enfrentamos nuestros propios desafíos? El impacto de Betsabé en la vida de Salomón y en la historia de Israel no puede subestimarse. Su vida es un reflejo de cómo, incluso en medio del dolor y la adversidad, puede surgir un propósito divino. La historia de Betsabé es una narrativa de redención y esperanza, mostrando que a pesar de nuestros errores, Dios siempre ofrece una segunda oportunidad para aquellos que buscan su rostro con un corazón sincero. En Betsabé encontramos una lección eterna, que el arrepentimiento genuino puede llevar a la redención y que a pesar de nuestros errores, Dios siempre ofrece una segunda oportunidad para aquellos que buscan su rostro con un corazón sincero. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Betsabé en su canal favorito, Ecos de la Creación. Si te ha cautivado esta historia tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde continuaremos explorando más relatos bíblicos llenos de enseñanzas y revelaciones. No olvides darle me gusta a este video y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.